Bueno, vamos a hacernos una pregunta. ¿Es preciso poner en valor el trabajo literario y la personalidad de Gloria Fuertes? Porque si la respuesta es que sí, cuesta comprender por qué el Gobierno no tiene previsto organizar a iniciativa propia ningún tipo de acto para reconocer y mostrar la obra de Gloria Fuertes, una trabajadora de la cultura que está en la memoria literaria y sentimental de miles de españoles. Señorías, el 28 de julio del 17 se cumplen 100 años del nacimiento de una de las voces más singulares y posiblemente de las menos valoradas institucionalmente de la historia de la poesía española. Tuvo, sin embargo, el amor del pueblo. Gloria Fuertes no encajaba en los parámetros culturales de mediados del siglo XX, quizás porque su obra no forma parte del canon de la época y ella misma contravenía todos los parámetros para ser aceptada en los templos oficiales de la cultura. Cabe preguntarse también si esto es porque era de Lavapiés, quizás porque era mujer, quizás porque era lesbiana o quizás porque era pobre o quizás por un cúmulo de todas estas cosas. Quizás su campechanía tampoco encajaba en ese patrón que la cultura oficial de la época imponía. Pero hoy es preciso reconocer esa voz original y valiosa de quien es ya reconocida como una voz del pueblo, una voz que abrió, en palabras de Reyes Vilabelda, el espacio poético a las preocupaciones de los que no tenían voz, es decir, de las mujeres, los trabajadores y los pobres. Este fue, sin duda, su pecado y el gran inconveniente para que el establishment, que no aceptó a una poeta que, como en muchas otras ocasiones, es más apreciada fuera que en su propio país, ese establishment se equivocara. Gloria Fuertes organizó la primera biblioteca infantil ambulante que llevaba libros donde no llegaban por falta de dinero o por el analfabetismo que todavía existía en España. Hizo muchas otras cosas que no voy a relatar y que han quedado recogidas en el texto de nuestra proposición. Tampoco los estudiosos de Gloria Fuertes, todos los estudiosos de Gloria Fuertes nos remarcan que su tono, ese tono coloquial, ese lenguaje directo, ese lenguaje natural, ese más hablado que literario, fue muy prosaico a veces, pero fue fundamental para la cultura española de la época. La obra de Gloria Fuertes es motivo de investigación en universidades de los Estados Unidos. Sus poemas figuran en importantes antologías y sigue siendo traducidos, pero como bien nos dice la profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Indiana, Reyes Vilabella, ni su figura ni su poesía han sido suficientemente estudiadas en España y posiblemente ha llegado la hora de corregir este error. No podemos permitirnos seguir al margen ni dejar en los márgenes de la cultura española la obra de una mujer cuyo peso en la literatura del siglo pasado es fundamental. El Ministerio de Cultura debe articular y colaborar en el reconocimiento a quien es uno de los mayores referentes de la literatura infantil y juvenil del siglo XX. Un referente que además ha emocionado con su voz ingeniosa, con su sutil humor, con sus creativos juegos de palabras, a generaciones enteras de este país. No hacerlo sería permanecer en la injusticia histórica que ha querido mutilar la historia de la literatura española, expulsando del reconocimiento oficial la aportación esencial de Gloria Fuertes, una aportación a la memoria de las emociones colectivas de este país. Les pedimos que apoyen esta iniciativa porque el valor social de su obra es un patrimonio colectivo que debe de ser reconocido, que debe de ser promovido y que, desde luego, debe de ser, a lo largo de todo este año, también festejado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Álvarez. A continuación, y como grupo presentante que presenta también esta proposición de ley, tiene la palabra el señor Álvarez Palleiro. Gracias, señora presidenta. Pues de Álvarez a Álvarez. No sabemos si es necesario o no, pero es justo. Es justo esto. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pero fue muy laborioso el parte de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme.
Así comienza una poesía de Gloria Fuertes, su autobiografía. Yo he de reconocer mi absoluta debilidad por Gloria Fuertes, no solo porque forma una parte fundamental de mi niñez, que también, no solo por la literatura infantil, que considero deliciosa y totalmente revolucionaria y que acercó a muchos niños a la poesía, no solo por la lírica para adultos, mezcla de amor y dolor, de humor y sobriedad, de una belleza elemental enormemente atractiva y bañada de una musicalidad y un sentido del humor capaz de hacer llevadera las situaciones más amargas. Gloria Fuertes va mucho más allá de un globo, 2 globos, 3 globos, de la mansión de los Plath, de la cometa blanca. Aquellos que tenemos una edad recordamos con muchísimo cariño esos programas de televisión que la encumbraron en una popularidad enorme. Gloria Fuertes va mucho más allá de aquella poeta que hacía soñar a los niños con la sola cadencia y la música de sus palabras. Es cierto que quizá esta exposición mediática pudo difuminar su extensa y riquísima producción poética para adultos. Puede ser. Poeta, que no poetisa, porque a Gloria no le gustaba que le llamaran poetisa. Fue la única mujer que entró a formar parte de un selecto grupo de la generación del 50 por el solo hecho de publicar en el mismo tiempo que Celaya, que Blas de Otero, que José Hierro, que García Nieto, que Ángel Crespo. Todos la admiraban. Todos la elogiaron y algunos incluso le dedicaron hermosos poemas. Pero sí tenía una gran diferencia con estos poetas, porque a pesar de que estos trabajos nacían del dolor, nacían del amor y del desamor, ninguno tuvo la capacidad de llegar al pueblo como llegó Gloria Fuertes. Ella decía que antes que contar sílabas, los poetas tienen que contar lo que pasa. La guerra civil marcó profundamente el devenir de Gloria Fuertes. Su hermano, compañero de juegos, murió en un bombardeo y nada como su poesía refleja la brutalidad de la guerra, la penuria de la escasez y el dolor de las pérdidas y de las ausencias. Se hizo antibelicista por experiencia. Sus poemas de posguerra inciden y ensalzan el mundo de los más débiles, de los más pobres, de las mujeres oprimidas y del absurdo del poder. Feminista sin saberlo y sin pretenderlo, por necesidad, por vitalidad. Vivió 15 años junto a su gran amor, Phyllis, a los ojos de todos aquellos que quisieran mirar, sin esconderse, cuando el lesbianismo era causa de destierro en aquella España oscura. Motera. Iba ya en los años 50 con su Vespa por las calles de Madrid, solitaria, religiosa a su manera. Ella decía que hablaba con Dios de tú a tú porque ambos eran iguales, porque ambos eran creadores. Fumadora empedernida, soltera, castiza y otra vez poeta. Su vida fue un compromiso permanente con la libertad, con el respeto a la diversidad, con el medio ambiente, con la paz, con la lucha con la mujer, con los más vulnerables y con el whisky. Cuando murió en 1978 dejó toda su fortuna, valorada entonces en más de 100 millones de pesetas, al orfanato de la Ciudad de los Muchachos, del padre Silva. Y he querido recoger unas palabras del poeta, quizá un poco excesivo, como suele ser él, Luis Antonio de Villena, que dijo no hace mucho sobre ella. Cuando falleció Gloria, la televisión estatal, que tanto la había querido, espetó muy seria esta vulgaridad. Ha muerto la autora de un globo, 2 globos, 3 globos. Para mí aquello fue llamativo. La noticia salía al principio, en el sumario, con las noticias más importantes del día, pero la degradaba. Alguien con su obra no podía quedar reducida a eso. El San Bonito de la poeta infantil le hizo mucho daño. No sé si le gustaba ser un personaje tan mediático, pero sí sé que era una poeta muy notable, con ese elemento de vanguardia que le daba haber participado en el postismo, pero de signo social, muy trágica, de cuño existencialista, muy desgarrada. Para mí, mucho mejor poeta que Gabriel Celaya, con mucha más personalidad. Gloria nació, se inventó, se reinventó, leyó, escribió, recitó en las calles, en los bares, en las radios, en los colegios, recitó, y no se podía ser más dulce con una voz tan ronca. Yo os invito a todos a que paséis por el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, donde desde hace 3 semanas hay una exposición maravillosa sobre la vida y la obra, sobre todo su poesía para adultos, y por donde ya han pasado más de 11.000 personas y más de 150 grupos. Con esta proposición de ley, queremos desde Ciudadanos instar al Gobierno a promover dentro
estrictamente también de las competencias que tienen las comunidades autónomas, el conocimiento y la lectura de Gloria Fuertes, de su obra, incidiendo en las etapas infantiles y primarias, devolverla a los colegios de los que nunca debió salir. Acabo con una poesía muy breve, que son 4 versos de ella, que dicen, para que aprendamos a querer un poco a Gloria Fuertes: os digo en prosa, nunca pedí dinero, comida, sangre o ropa. Empecé a trabajar de niña, de niñera. Fui la criada de mi casa propia. Yo misma fui mi propia muñeca. Luego, de mayor, lo único que pedí prestado fue amor. Lo devolví con creces. Ahora estoy arruinada. Muchas gracias. Gracias, señor Álvarez Palleiro. Tiene a continuación la palabra el Grupo Enmendante, el Grupo Parlamentario Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señoría. Una cuestión de orden. Lo que se ha presentado ya es la enmendada, ¿no? Por los 3 partidos. Perdona, se debatían por acumulación. Por acumulación. Pero las enmendadas. ¿Hay otras sancionales? Sí. Gracias, señoría. Bueno, lo bueno o lo malo que tiene que hablar casi de último, después de estas 2 grandes intervenciones donde se ha destacado la figura de Gloria Fuertes, es que a veces lo que tienes preparado no lo puedes decir, porque es un poco repetir lo que ya se ha dicho, ¿no? Y quiero resaltar las 2 intervenciones de Álvarez y Álvarez, ahora pasamos a Lorenzo, sobre todo lo que han dicho sobre Gloria Fuertes, su obra y su persona, que nosotros también asumimos. Pero también quiero poner en conocimiento o poner sobre la mesa pues que ya en este año que se cumplen 100 años de nacimiento de Gloria Fuertes, ya por parte del Ministerio de Educación y Cultura, se han llevado una serie de actuaciones para conocer la figura de esta gran escritora y poetisa. Así, en la página web del propio Ministerio aparece una relación de toda su bibliografía, de toda su obra publicada, y también se han establecido una serie de ayudas para dar a conocer su obra. Fruto de estas ayudas o de estas iniciativas, por ejemplo, ha sido el envío de ejemplares que se ha efectuado al Centro Cultural de España en Santiago de Chile para la realización de actividades en los colegios para conocer su persona y su obra. Asimismo, dentro de poco, en la Biblioteca Nacional se tiene prevista una muestra bibliográfica que se abrirá al público el 20 de abril de este año y que será hasta el 24 de junio, que también, por supuesto, invitamos a todos los miembros de esta comisión a participar en la inauguración o en su visita. Por otro lado, con la propia Fundación Gloria Fuertes, se van a celebrar 2 sesiones los días 20 y 27 de abril, que va a ser la presentación de una biografía de Gloria Fuertes y una mesa redonda sobre su persona. Y también por parte del Ministerio, quiero decir que se han establecido ayudas económicas para editar y volver a reeditar la obra y la poesía de Gloria Fuertes, como puede ser la que se dio en el año 2016, por un importe de casi 5.000 euros, a la editorial Calandra para la reedición del poemario Poemas de la Oca Loca. Por lo tanto, si ya por parte del Ministerio es sensible, por parte de este Gobierno es sensible a la figura de Gloria Fuertes y la importancia que es en este centenario pues buscar actividades o que sean iniciativas que potencien su poesía, su literatura y su persona. Yo, desde el punto de vista de lo que ya se ha planteado, también quiero reivindicar la figura de Gloria Fuertes como mujer luchadora, mujer pionera, mujer que vivió en una situación muy distinta de la actual y fue muy transgresora. Yo quiero reivindicar la mujer luchadora de defensa de los derechos de la mujer. Ella reivindicaba el derecho a la lectura, reivindicaba el derecho a aprender, el derecho a tener una independencia económica, el derecho al trabajo. Quiero también reivindicar la Gloria Fuertes antibelicista. Quiero reivindicar la Gloria Fuertes transgresora, aquella mujer que vivió su identidad sexual con total libertad y sobre todo con total normalidad. Nada tengo que contar, nada tengo que ocultar. Y también quiero reivindicar aquella mujer que fue pionera en muchos temas, sobre todo en el tema de la poesía. Quizás Gloria Fuertes nos queda a todos por un globo, 2 globos, 3 globos, sobre todo a mi generación, la del 61, que fue un programa referente de los primeros que hizo en televisión española dedicado a la gente joven, a los niños, la
parte del tercer globo era dedicado a la gente que en aquella época teníamos 12 o 13 años. Sí, yo creo que tampoco no debe ser eso lo único que debemos recordar, pero sí que en aquel momento también aquello fue una novedad y fue muy importante dar a conocer sobre todo su poesía. Por lo tanto, el Partido Popular va a también apoyar esta iniciativa consensuada y anunciamos nuestro voto favorable y esperemos que esta iniciativa tenga resultados tanto en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en los colegios, para que se conozca, se realicen actividades y se conozca la figura, la obra y sobre todo la persona de la gran poetisa universal que es doña Gloria Fuertes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Lorenzo. A continuación, en nombre del Grupo Confederal Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra la señora Castañón. Gracias, presidenta. Celebramos muchísimo que se traiga hoy a una poeta como es Gloria Fuertes y va a hacer una serie de puntualizaciones y decir poeta y no poetisa, pero veo que ya lo ha hecho el portavoz de Ciudadanos, no así en la redacción de la PNL. De hecho, sería maravilloso, creo que ha sido casi una exposición que enmendaba la propia redacción de la proposición no de ley. La intervención me ha parecido muy acertada respecto a la figura de Gloria Fuertes, no negándole su discurso político, no despolitizándola, como sí hace la proposición no de ley que plantean, no negándole la vida y la autenticidad de cada autora, de cada autor, no reduciéndola a la literatura infantil o a su obra dedicada o planteada para niños y niñas, y celebro muchísimo y de hecho considero que es casi como una intervención que enmienda lo que nos pareció una exposición de motivos que venía yo preparada para decir aquí qué está pasando, cómo se le puede decir, en la primera línea pone poetisa a una mujer que ha reivindicado tan fuertemente el término poeta como una cuestión además de justicia y de uso de género neutro. Iba a decir también que si quieren reivindicar la figura fueran eso, más allá de la literatura infantil, pero me alegra mucho ver que ya se ha dicho, que lean Nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados y sobre todo que si se quiere leer en primaria, cosa que celebro, que se la lea como la poeta feminista, lesbiana, radical y con un discurso político muy serio y muy comprometido que era. A mí me gustaría que a mi hijo en la escuela le enseñasen esa Gloria Fuertes que le enseñamos en casa porque admiramos tremendamente a esta autora y que si nos ponemos a hablar de figuras del 50, recordemos que Gloria Fuertes no era la única mujer de los 50, sino que han sido invisibilizadas y que, bueno, se vaya mirando la efeméride, ya que esta comisión es muy de efemérides y conmemoraciones de Ángela Figuera y así vengamos ya también con los deberes hechos. Celebramos también que sea más rigurosa en lo que es la redacción de la PNL, la intervención me ha encantado, la proposición no de ley del Grupo Socialista, aunque me parece que sigue hablando de hacer política conmemorativa y creo que la cosa no es esta, o sea, seamos un poco coherentes. Hace unos meses mi grupo traía a esta comisión una proposición no de ley para ver qué hacemos con las autoras que están ahora escribiendo y planteábamos un plan de choque de diversidad de género precisamente porque nos preocupamos por las autoras de antes y las de ahora, las que quieren escribir y quieren leer y tener referentes y genealogía. Esto de leer a una autora porque es su año parece un poco que es más bien dar pescado que enseñar a pescar y bueno, creo que la cosa va de incidir en el currículo académico y de tener un compromiso con nuestras autoras y también con las vivas, por favor. Y un apunte únicamente, ya veo la luz roja, pero respecto a la enmienda del PP y a esto de dentro de las posibilidades presupuestarias. Bueno, ya hemos visto qué pasa con los presupuestos generales del Estado en materia de cultura, pero además vamos a hablar también de prioridades. Quizás se trata de eso. No sé, quizás no hay que invertir tanto en grandes fastos para dar a conocer a un autor que debe ser totalmente desconocido por la población como Cervantes y quizás podemos emplearlos también en las voces invisibilizadas. En general, creo que esto se trata en esta comisión sobre todo de que leamos. Creo que las diputadas y diputados en general, y más los de esta comisión, tenemos una responsabilidad con la cultura para entenderla como lo que es, un motor de emancipación de todas las personas. Así que, bueno, bien, leamos a Gloria Fuertes y veamos también en profundidad qué es lo que están diciendo y nos preocupemos por nuestros creadores y creadoras de antes y los de ahora, los que están vivos y vivas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Castañón. Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a la protección, conservación y promoción del santuario ocular y las